Lo primero que me golpeó al entrar en la instalación fue el silencio. No ese tipo de silencio que tranquiliza, sino uno que oprime, como si el propio aire estuviera conteniendo la respiración. El sonido de mis botas resonaba contra el suelo metálico de los pasillos vacíos y por un instante juré escuchar otro par de pasos, más ligeros sincronizándose con los míos. Sacudí la cabeza tratando de apartar el pensamiento. No era momento para paranoias, aunque siendo sinceros, la paranoia era prácticamente un requisito de nuestro trabajo. Desde que comenzó el proyecto, nada había funcionado como esperábamos. El laboratorio principal estaba sepultado bajo capas de roca tan antiguas que parecían contener la memoria misma del planeta. Para el mundo exterior, este lugar no existía. Dentro, los pasillos estériles y las salas claustrofóbicas parecían reflejar nuestra propia arrogancia científica. El equipo, compuesto por expertos de élite, funcionaba como un reloj complicado y fragmentado, cada cual atrapado en los límites de su propia especialidad. En el núcleo de todo estaba el artefacto. No era exactamente una esfera, aunque se le asemejaba. Una forma irregular, con una superficie que cambiaba entre el brillo y la opacidad, como si el material en sí no pudiera decidir qué ser. Pero lo que más inquietaba era el sonido. Una vibración que no podías escuchar, pero sí sentir. Algo que viajaba a través de tus huesos, como una presencia que se negaba a marcharse. La doctora Isolde Keller estaba como siempre junto al artefacto, con la mirada fija en él. Había algo perturbador en su fascinación. Mientras los demás mantenían una distancia prudente, ella parecía inmune al malestar. Sus ojos, casi sobrehumanos en su intensidad, apenas parpadeaban frente al objeto, como si estuviera escuchando algo que el resto no podía percibir. ¿No lo sientes?, preguntó de repente sin voltear a verme. ¿Sentir qué?, respondí cuidando que mi voz sonara firme. La presencia, murmuró sin apartar la vista del artefacto. Antes de que pudiera contestar, el Dr. Victor Albright, el director del proyecto, entró en la sala. Su traje impecable contrastaba con la ropa práctica que usábamos los demás. Albright era un hombre enigmático, el tipo de persona que siempre parece saber más de lo que deja entrever. ¿Qué tenemos hasta ahora?, preguntó ignorando por completo la atmósfera cargada en la sala. Le informé sobre una oscilación reciente en la frecuencia que emitía el artefacto, algo fuera de lo común desde que lo trajimos a la base. Albright escuchó en silencio, con una mirada que parecía escudriñar más allá de lo visible. Estaba claro que sabía algo que no compartía. Mientras discutíamos, la vibración se intensificó, llenando el ambiente con una sensación que era casi consciente. Crucé una mirada con Keller, quien respondió con una breve sonrisa, un gesto que era a la vez inquietante y cómplice. En una esquina, el Dr. Ethan Rains, nuestro especialista en sistemas de soporte, ajustaba un panel con movimientos precisos. Rains era pragmático y algo escéptico, pero evitaba acercarse al artefacto siempre que podía. Cuando habló, su tono reflejaba una tensión contenida. ¿Alguien más escuchó eso? Hubo una oscilación, respondí, esforzándome por sonar tranquilo. No hablo de eso, dijo, con un matiz de preocupación en la voz. Hablo de voces. El silencio que siguió fue abrumador, como si el tiempo se hubiera detenido. Keller inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera tratando de captar un sonido lejano, pero no dijo nada. Albright dirigió una mirada cortante a Rains, poniendo fin a la conversación con una autoridad incuestionable. Concéntrense en los datos, no tenemos tiempo para distracciones. Pero distracciones no era la palabra adecuada. Nada relacionado con el artefacto tenía sentido, y la sensación de que nos estaba observando era cada vez más difícil de ignorar. En los días siguientes empecé a notar cambios. Algunos miembros del equipo evitaban el laboratorio, quejándose de dolores de cabeza o lagunas en la memoria. Otros, como Keller, parecían incapaces de apartarse de él, como si algo los estuviera llamando. Desde el principio supe que algo estaba mal, pero cuando escuché a Rains hablar de voces, sentí un miedo más profundo. El miedo de que el artefacto no solo nos estuviera observando, sino también entendiendo, y quizá esperando. Algunos miembros del equipo habían empezado a evitar las salas cercanas al artefacto. Se quejaban de dolores de cabeza persistentes, lagunas de memoria y una extraña sensación de desorientación, como si el tiempo, de alguna forma, fluyera de manera anómala. Otros, en cambio, como Keller, parecían irremediablemente atraídos hacia él, hipnotizados, incapaces de resistir su influjo. Desde el principio, algo en mi interior me decía que esto estaba mal. Pero aquel día, cuando Rains pronunció esas palabras, el desconcierto se transformó en algo más profundo. Miedo. No era un miedo corriente, sino algo más primitivo, casi visceral.
No temíamos lo desconocido, temíamos que eso nos estuviera observando, comprendiendo y quizás esperando. Nada nos había preparado para lo que sucedió esa mañana. Se suponía que sería un experimento rutinario, medir las frecuencias del artefacto, algo que ya habíamos hecho incontables veces. Desde la sala de control ajustaba los sensores mientras Keller y Rains se encontraban dentro de la cámara principal. La voz de Keller, serena y con un deje de aburrimiento, llegaba nítida por el comunicador. Aquella calma suya chocaba contra la tensión que parecía impregnar el aire, casi palpable. Albright estaba a mi lado, observando en un mutismo inquebrantable, como si pudiera ver más allá de lo evidente, más allá de lo que cualquiera de nosotros era capaz de comprender. Entonces ocurrió. Todo comenzó con un sonido. No era la vibración habitual, ese zumbido al que ya nos habíamos acostumbrado. Era algo mucho más profundo, como un rugido amortiguado que parecía salir de las mismas entrañas de la instalación. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que las luces comenzaran a parpadear. Las pantallas de los monitores se llenaron de interferencias violentas, líneas de estática que atravesaban las imágenes. Y luego, por un instante, el silencio, absoluto, denso como si el aire mismo hubiera sido arrancado de la sala. Y entonces llegó el pulso. Fue breve pero devastador. Un destello cegador surgió del artefacto, seguido de un sonido metálico, estridente y desgarrador, que reverberó en todo el laboratorio. Desde la ventana de observación vi como Keller y Rains se retorcían, como si algo invisible los estuviera aplastando. Lo peor fue el espacio mismo dentro de la cámara. Parecía estar deformándose. Las paredes se curvaban en ángulos imposibles, como si las leyes de la física se hubieran quebrado. Grité a través del comunicador, pero solo escuché el eco vacío de mi propia voz. Keller estaba de rodillas, las manos presionando con fuerza sus sienes. Sus ojos muy abiertos no reflejaban miedo, sino algo peor, fascinación. Era como si estuviera viendo algo que ninguno de nosotros podía siquiera imaginar. Rains, en cambio, estaba completamente fuera de control. Se tambaleaba hacia atrás, tratando de alejarse, pero sus movimientos eran erráticos, torpes, como si el espacio alrededor de él estuviera fragmentado. Finalmente alcanzó la pared y comenzó a gritar. Palabras ininteligibles sobre líneas y formas que no podía explicar. Fue Albright quien tomó el control de la situación. «Cierren la cámara», ordenó con una voz firme, aunque teñida de un pánico reprimido. Corrí hacia los controles y activé el protocolo de contención. Las puertas de acero se cerraron con un estruendo, aislando a Keller y Rains junto con el artefacto. Pero el pulso no cesó. Parecía un organismo vivo, respondiendo a nosotros, o quizás a algo más. Cuando la situación pareció estabilizarse, Keller se puso de pie con una calma perturbadora. Miró directamente a la cámara de observación y con una voz serena, casi apaciguadora, dijo: «Está bien, no es peligroso, solo está intentando mostrarnos algo». Rains era un contraste absoluto. Enroscado en una esquina de la cámara, murmuraba incoherencias mientras su mirada permanecía fija en un punto invisible para el resto de nosotros. Fue entonces cuando noté algo distinto. El artefacto, que antes era opaco y de forma irregular, ahora emitía un resplandor tenue, como si algo estuviera latiendo dentro de él. Y aquel sonido constante, ese zumbido que habíamos escuchado desde el principio, ahora tenía un tono definido, casi musical, como una melodía formada por frecuencias que desafiaban toda lógica. Keller parecía estar en éxtasis, mientras Rains golpeaba su cabeza contra la pared, como si intentara librarse de algo en su mente. Albright llamó al equipo médico, pero nadie tenía idea de cómo proceder. Sacaron a Rains inconsciente, temblando incontrolablemente, mientras Keller insistía en quedarse. Alegaba que finalmente estaba empezando a entender. Los datos del artefacto registraron niveles de energía sin precedentes. Lo más inquietante fue descubrir un patrón en las lecturas, algo que parecía una señal, una especie de intento de comunicación o de llamada. Al día siguiente, revisando las grabaciones, encontramos algo escalofriante: sombras. Eran rápidas, casi imperceptibles, y se movían por las esquinas de la cámara, aunque no había ninguna fuente de luz que pudiera crearlas. Parecían flotar alrededor del artefacto, como si fueran parte de él. Esa noche, por primera vez, consideré algo que hasta entonces había rechazado. Tal vez esto no era solo ciencia. Algo nos estaba observando, y ya no estaba seguro de que existiera una línea divisoria entre nosotros y aquello que no entendíamos. Las sombras en las grabaciones no eran un error. Pasamos horas revisando cada segundo del incidente. Ajustamos el contraste,
Exploramos ángulos, intentamos encontrar explicaciones técnicas. Pero ahí estaban, moviéndose con propósito, orbitando el artefacto en un patrón que parecía demasiado deliberado como para ser aleatorio. Keller, como siempre, no parecía inquieta. Al contrario, estaba fascinada. No son solo sombras, dijo en un tono bajo, casi reverente. Es movimiento, como una danza. Sus palabras me inquietaron. Había algo en su voz, algo que parecía rozar el límite entre la curiosidad y la adoración. Rains, por otro lado, estaba al borde del colapso. Desde que lo sacaron de la cámara, no volvía al laboratorio. Se encerraba en su alojamiento, aislado del resto. Cuando lo vi por última vez, parecía haber envejecido una década en cuestión de días. Sus ojos estaban hundidos, pero había en ellos un brillo febril, como si pudiera ver algo que nosotros no alcanzábamos a comprender. Ellos están aquí, susurró durante un encuentro casual en el pasillo. Y ahora saben de nosotros. Intenté cambiar de tema, convencerlo de que descansara, pero había una parte de mí que quería saber. ¿Quiénes son ellos? Mientras tanto, Keller seguía inmersa en el artefacto, obsesionada como nunca antes. Pasaba horas sola en la cámara de contención, murmurando para sí misma o escribiendo frenéticamente en el terminal. Cuando le pregunté qué había descubierto, se limitó a darme una sonrisa enigmática. Tú no lo entenderías. Todavía. Su tono era casi condescendiente, pero lo que realmente me incomodó fue el brillo en sus ojos. Algo oscuro, algo que sugería que había cruzado un umbral al que yo no podía seguirla. Albright convocó una reunión esa misma noche. Era evidente que ya no teníamos el control. La instalación parecía estar desmoronándose. Las luces parpadeaban constantemente, las puertas se bloqueaban sin motivo y los sensores externos registraban datos que no tenían sentido. La estructura está diseñada para soportar cualquier anomalía geológica, dijo Albright con una calma tensa. Esto no es técnico. Tenemos que mantener la cabeza fría y trabajar juntos. El silencio que siguió fue aplastante. Nadie se atrevía a decir en voz alta lo que realmente pensaba. Mientras Albright hablaba, noté a Keller. Tenía la mirada fija en la mesa, pero sus manos hacían movimientos sutiles en el aire. Un patrón repetitivo, circular, algo que nunca había notado antes. Era como si estuviera imitando. Algo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Antes de que pudiera cuestionarla, Keller se levantó de golpe. Estamos perdiendo el tiempo con palabras, declaró con frialdad. Si no empezamos a escuchar lo que él está diciendo, no tendremos ninguna oportunidad. Sus palabras cayeron como una bomba en la sala. ¿Él? Pregunté, incapaz de ocultar mi incredulidad. Keller me miró con algo parecido al desprecio. Sabes perfectamente de quién hablo. El artefacto. No solo emite frecuencias, está intentando comunicarse. Y cuanto más lo ignoramos, más fuerza usa. Rains, que había permanecido callado hasta entonces, soltó una risa amarga. Ella ya les pertenece, murmuró casi sin voz. Ya está comprometida. En ese momento supe que estábamos rotos como equipo. Ya no éramos una unidad. Cada uno enfrentaba el miedo a su manera. Mientras tanto, el artefacto parecía observarnos, alimentándose de nuestro caos. A la mañana siguiente, mientras revisaba las lecturas más recientes, Keller irrumpió en la sala de control. Su rostro estaba demacrado, marcado por profundas ojeras, pero su presencia era abrumadora, casi magnética. Lo logré, anunció con una energía que rayaba en lo religioso. Explicó que había descifrado un patrón en las frecuencias. Lo describió como un llamado, o una respuesta. Es un lenguaje, dijo, con una emoción palpable, pero no como el nuestro. Es puro, más esencial. Me mostró gráficos y datos en las pantallas, patrones pulsantes, vivos, que no tenían sentido para mí, pero que para ella eran claros como el agua. En las gráficas había un ritmo, un orden, algo estructurado y en apariencia consciente. Albright, visiblemente desconfiado, intervino. Esto tiene que parar. Estás cruzando límites peligrosos. Pero Keller lo ignoró y se dirigió directamente al terminal de control. Antes de que pudiéramos detenerla, activó los sistemas de comunicación del artefacto. La instalación entera tembló. Las luces comenzaron a parpadear de manera frenética. Un zumbido profundo llenó el aire y los monitores empezaron a mostrar patrones geométricos que parecían moverse. Una nueva frecuencia emergió. Era grave, continua, pero vibrante. Era como si respirara. Mientras tanto, Rains desapareció. Nadie se dio cuenta hasta que hicimos una inspección de rutina. Encontramos su habitación patas arriba,
sus pertenencias abandonadas como si hubiera salido apresuradamente. Pero lo más inquietante estaba en la pared. Había símbolos dibujados con lo que parecía ser sangre. Eran patrones familiares, idénticos a los del artefacto. En el centro, una frase grabada con una precisión aterradora. Ellos están aquí. Las cosas empeoraron rápidamente. Keller insistía en que estábamos al borde de un avance y que debíamos continuar explorando. Albright, cediendo ante la creciente presión, finalmente convocó una evacuación. Pero ya era demasiado tarde. El artefacto había cambiado. Ahora emitía una luz constante y las sombras a su alrededor se habían vuelto más definidas, más presentes. Las vi claramente una noche, moviéndose por los pasillos mientras me dirigía a la sala de control. Tenían formas. Nos estaban observando. Algo en mi interior me decía que estábamos al borde de algo que no podíamos comprender. No sabía si era el artefacto o aquello que había llamado, pero era evidente. No había forma de escapar de la presencia que ahora impregnaba cada rincón de la instalación. La sala de control era un caos. Las alarmas resonaban como gritos metálicos, mientras las luces parpadeaban frenéticamente, proyectando sombras que parecían cobrar vida. En el centro de todo, Keller permanecía inmóvil frente al monitor principal. Una sonrisa inquietante cruzaba su rostro, erizándome la piel. Las lecturas del artefacto estaban fuera de escala. Una onda de energía tan intensa que los sistemas de la instalación colapsaban uno por uno. «Es ahora», murmuró con una convicción que helaba el aire. Albright, luchando por mantener el control, gritaba órdenes para evacuar. Pero nadie escuchaba. Parte del equipo se había encerrado en sus habitaciones, negándose a salir. Rains seguía desaparecido. «Esto no es una evacuación», rugió Albright agarrándome del brazo. «Es una masacre a punto de ocurrir». Quise responder, pero no pude. Había algo en el ambiente, una densidad inexplicable, como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia invisible. Fue entonces cuando las sombras se manifestaron. Ya no estaban confinadas a las esquinas de nuestra visión. Se movían deliberadamente, tomando forma en las paredes, los rincones, los reflejos. No eran humanas, pero tampoco completamente alienígenas. Parecían fragmentos de algo que no pertenecía a este mundo. Ecos de memorias extraviadas en el tiempo. Una de ellas pasó junto a mí. Era una presencia gélida, sofocante. Por un instante vislumbré algo, lugares imposibles, tiempos que nunca había vivido. Keller rió. No era una risa que encajara con el caos a nuestro alrededor. Era fría, perturbadora. Ignorando los gritos de Albright, se acercó al terminal de control y comenzó a escribir una secuencia que no reconocí. «Es lo que quiere», dijo con una voz cargada de una convicción sombría. Antes de que pudiéramos detenerla, un sonido profundo resonó en el aire, como el rugido lejano de una tormenta. El artefacto respondió. La luz que irradiaba explotó en intensidad, iluminando todos los rincones de la cámara de contención. Las sombras fueron atraídas por el resplandor, moviéndose como polillas hacia una llama. Sus formas se contorsionaron mientras eran absorbidas por el artefacto. El sonido, ese constante zumbido que siempre nos había acompañado, cambió. Se volvió una pulsación grave, rítmica, casi viva. Entonces la cámara comenzó a derrumbarse. «Estamos perdiendo la estructura», gritó un técnico por el comunicador. Las pantallas mostraban lecturas alarmantes, presiones imposibles, distorsiones gravitacionales, fallos estructurales irreparables. Albright, dominado por el pánico, intentó arrastrar a Keller lejos del terminal. «Nos vas a matar a todos», gritó, pero ella no opuso resistencia. En cambio, lo miró con una calma aterradora y respondió. «Esto nunca fue sobre nosotros». Entonces apareció Rains. Avanzaba tambaleándose por el pasillo, con el rostro pálido y los ojos vacíos. Pero no estaba solo. Detrás de él, las sombras lo seguían, deslizándose a su alrededor como serpientes hechas de oscuridad. «Ellos están aquí», susurró, con una voz distante, como si no fuera la suya. «Y no se detendrán hasta que todo esté completo». Lo que ocurrió después es difícil de describir. Una onda de energía inundó la sala. Más que sentirla, la vivimos. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Era como si estuviéramos suspendidos, atrapados en algo que escapaba a toda comprensión. Vi a Keller acercarse al artefacto con las manos extendidas. Sus labios se movían, murmurando algo que no pude escuchar. Albright intentó detenerla, pero parecía que una barrera invisible lo mantenía alejado. Cuando Keller tocó el artefacto, todo colapsó. La luz desapareció, reemplazada por una oscuridad absoluta. No era solo la ausencia de luz, era la ausencia de todo. El sonido se extinguió y por un momento creí que había muerto.
Entonces algo comenzó a tomar forma en la oscuridad. Una presencia inmensa, incomprensible, se alzaba sobre nosotros. No podía verla del todo, solo fragmentos, como una silueta contra un cielo estrellado. Y luego vino la voz. No era una voz humana. Era algo que resonaba directamente en nuestras mentes, aplastando cada pensamiento con una avalancha de significados. No era hostil, pero tampoco era acogedora. Era una afirmación. Éramos irrelevantes. Vi a Keller caer de rodillas, con lágrimas rodando por su rostro, mientras murmuraba palabras que parecían súplicas. El artefacto finalmente explotó, pero no en fragmentos. Fue un destello de luz que devoró todo a su alrededor. La instalación entera tembló, y por un instante estuve seguro de que seríamos aniquilados. Pero de repente, todo cesó tan abruptamente como había comenzado. El sonido, las luces, las sombras, todo desapareció. Solo quedó el silencio. El artefacto había desaparecido y con él Keller. Lo único que quedaba era un vacío donde antes reinaba el caos. Mientras los sistemas de emergencia se reiniciaban, vi a Albright sentado en el suelo. Sus manos temblaban y su mirada estaba perdida en algún punto distante. Rains había desaparecido otra vez. Y yo. Permanecí de pie mirando el lugar donde el artefacto había estado, intentando comprender lo que acabábamos de vivir. No había victoria en ello, solo la apariencia de haber sobrevivido. Y ni siquiera de eso estaba seguro. El silencio que siguió era tan sofocante como el caos que lo había precedido. No era simplemente la ausencia de sonido, era algo más profundo, como si incluso el significado mismo hubiera sido drenado del aire. La instalación, que alguna vez estuvo llena de vida, con sus laboratorios rebosantes de actividad científica, ahora parecía un cadáver abandonado. Solo el débil sonido de los sistemas de soporte, luchando por mantenerse activos, nos recordaba que seguíamos vivos. Albright seguía sentado contra la pared, con la mirada fija en el suelo. Sus manos temblaban y las palabras parecían un esfuerzo imposible para él. El lugar donde antes había estado el artefacto era ahora solo un vacío. No había escombros ni marcas de una explosión, solo un espacio que parecía pulsar con una ausencia inquietante, como si algo indescriptible hubiera sido arrancado de allí. Fingir que nada había ocurrido era imposible. Keller había desaparecido, al igual que Rains, como si hubieran sido tragados por algo más grande que nosotros. Me pregunté si aquello se los había llevado, o si de alguna manera ya eran parte de eso. Mi mente volvía constantemente a los últimos segundos antes del destello. Aquella presencia inmensa e incomprensible seguía atormentando mi memoria. Fragmentos de formas y conceptos imposibles pulsaban en mi mente, como una herida abierta que no cerraba. Cuanto más intentaba describirlo, menos real parecía. Finalmente Albright habló. Su voz era apenas un susurro. Esto no ha terminado. No me miró. Sus ojos estaban clavados en algo que no pertenecía al presente, como si todavía estuviera atrapado en lo que había visto. No respondí, porque sabía que tenía razón. Incluso sin el artefacto, algo permanecía. Podíamos sentirlo en las paredes, en el suelo, en el aire mismo. Una vibración sutil que resonaba en nuestros huesos, como un recordatorio constante de que no estábamos solos. Los días que siguieron los pasé catalogando los restos de la instalación. La mayoría de los sistemas estaban completamente destruidos y muchas áreas se habían derrumbado, volviéndolas inaccesibles. Pero fue en la sala de contención donde algo captó mi atención. Había marcas en las paredes, al principio invisibles pero reveladas por ciertos ángulos de luz. Eran patrones geométricos, los mismos que habíamos visto en las lecturas del artefacto. Era como si hubiera dejado un rastro, un mensaje. Nunca se había ido del todo. En uno de los terminales secundarios encontré una grabación olvidada. Un audio del incidente, capturado por los micrófonos de seguridad. Durante los primeros minutos solo se escuchaban sonidos familiares. El zumbido de las frecuencias, alarmas, gritos. Pero entonces algo más apareció. Era una voz. No era de Keller, ni de Rains, ni de ningún otro miembro del equipo. Era algo más profundo, más antiguo. No entendí las palabras, pero hicieron que cada fibra de mi cuerpo se erizara. Llevé la grabación a Albright, pero se negó a escucharla. Apenas salía de su habitación donde pasaba horas mirando las pocas notas que había salvado. Una vez lo sorprendí garabateando algo en una hoja de papel, patrones similares a los que había en la sala de contención. Le pregunté qué eran. Murmuró, sin siquiera levantar la vista. No importa, no cambiará nada. Por las noches, solo en la sala de control, me quedaba mirando las pantallas vacías, tratando de imaginar lo que vendría después. La instalación estaba condenada.
Era cuestión de días antes de que fuera completamente abandonada, pero lo que estuviera conectado al artefacto no podía ser contenido. Si había estado aquí, también podía estar en otros lugares esperando su momento. Esa idea no me dejaba dormir. Sentía que apenas empezaba a comprender lo que eso significaba. El último día, antes de la evacuación, noté algo extraño en el ambiente. Era como si la instalación estuviera viva, respirando lentamente. Decidí hacer una última inspección en la sala de contención. Cuando entré, me detuve en seco. En el centro del suelo, donde antes había estado el artefacto, había aparecido una marca. Un círculo perfecto, lleno de patrones geométricos. Alrededor, palabras grabadas que no entendía, pero que de alguna manera se sentían familiares. No toqué nada. Solo retrocedí, con la garganta cerrada por la ansiedad. Había algo en esa marca que parecía observarme, como si supiera que yo estaba allí, como si estuviera esperando. Salí de la sala con una sensación extraña, una mezcla de alivio y pérdida. Algo había quedado atrás. Ahora, de vuelta en la superficie, pienso constantemente en ese círculo y en lo que vimos. El mundo exterior sigue igual, pero yo sé que algo cambió. No estoy seguro de si estamos a salvo, o de si alguna vez lo estuvimos. Algo fue despertado en esa instalación, algo que nunca debió ser encontrado, y en el fondo sé que todavía nos está observando,